Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy amable, gracias. Es un gozo poder estar nuevamente aquí con ustedes en esta mañana. Hacía algunos días, semanas, que no teníamos la oportunidad de convivir, de compartir. Y me da gozo, hermanos, estar nuevamente aquí con ustedes en esta hora. Estuvimos de viaje. Mi esposa les manda muchos saludos. Ella se quedó allá en los Estados Unidos. Estamos vendiendo nuestra casa allá. Como el pueblo de Dios hemos andado vagando, viajando. Y cuando nos dice que levantemos nuestro campamento, lo levantamos y nos vamos a otro lado. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestros hijos han crecido de esa forma. Están muy acostumbrados a los cambios. Lo que menos a nosotros nos intimida son los cambios. Ella se ha quedado allá para hacer todos los preparativos para que podamos vender nuestra casa allá en San Antonio. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque nos ha traído a esta hermosa ciudad, a esta linda ciudad. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de invertir nuestra vida en este tiempo, en esta hermosa ciudad. Así es de que pedimos de sus oraciones para que pronto el Señor envíe a alguien que pueda adquirir ahí la casa. Pido de sus oraciones, hermanos. Estaremos compartiendo con los hermanos allá primeramente iremos a la convención allá a Monterrey, la Convención Nacional Bautista de México, la reunión anual, y después de ahí vamos para Cancún. Yo no sé por qué el Señor me llamó ahí a Cancún, no voy a sufrir por Jesús. La Conferencia Nacional de Jóvenes, el Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas CONAGEBA, se reúne cada año, y cada 4 años hay una reunión que es una reunión continental, y me han invitado a compartir ahí con nuestros hermanos, y es una bendición para mí poder hacerlo. Pido de sus oraciones para que cuando abra mis labios el Señor me dé gracia para poder compartir su palabra y dar el mensaje a los jóvenes que tanto lo necesitan. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a reflexionar en un aspecto extremadamente importante en la vida del creyente. El título que me han dado para desarrollar en esta mañana, hermanos, tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento de la vida espiritual de los hijos de Dios, de los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Y no hay otra manera en que nosotros lo podamos hacer, sino solamente a través de nutrirnos con su palabra. Es algo bien importante. Hay muchas cosas importantes, pueden ser muy importantes en la vida. Muchas cosas. Pero para el cristiano no puede haber otra cosa que sea más importante que el estudio, la reflexión, la meditación en la palabra de Dios, porque su vida espiritual se nutre de ella. Cuando el apóstol San Juan escribió su evangelio, él inicia precisamente con estas hermosas palabras diciendo: en el principio era el verbo. O sea, está traducido como la palabra verbo. En el griego el logos de Dios, la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y Él mismo es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, absolutamente todas. Las cosas por Él fueron hechas. Cuando nosotros estamos hablando entonces de la palabra, mis amados hermanos, no hacemos referencia solamente a la palabra escrita, por supuesto que lo incluye.
Es la palabra escrita, bendita palabra de Dios que nos ha sido dada por la inspiración directa de su Espíritu Santo. Cuando hacemos referencia a la palabra, por supuesto que estamos hablando de la palabra escrita, pero hay una palabra creada. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso el apóstol San Pablo dice que, oh hombre, quien quiera que tú seas, eres inexcusable, porque el eterno poder de Dios y su deidad se hace claramente manifiesto a través de su creación. La palabra creada, la palabra escrita. Pero qué hermoso, amados hermanos, en esta mañana reflexionar en la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por eso no puede haber otra cosa más importante que reflexionar en la palabra, nutrirnos de la palabra, escudriñar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra. Hay muchas cosas entonces que son muy importantes. En esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero empezar dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y asegurarles mis oraciones por usted, por su familia. Especialmente a los padres y madres de esta iglesia que fielmente se involucran en el estudio de la palabra de Dios, asistiendo a las células, a los grupos de estudio en las casas. Felicitarles porque traen a sus pequeños para ser instruidos por los dedicados maestros de escuela dominical. En esta mañana yo quiero darle gracias a Dios, mis amados hermanos, a cada uno de los líderes que están involucrados en la tarea educativa de la iglesia, nuestra iglesia, Campamento de Dios. Mi especial reconocimiento a cada uno de ustedes que han hecho el esfuerzo por concluir este diplomado en educación cristiana, una herramienta más que les auxiliará en el desempeño eficaz de su valioso ministerio para la edificación de su iglesia y el avance de su reino. Quiero darle gracias a Dios, mis amados hermanos, por aquellos hermanos que dirigen los estudios bíblicos en los grupos pequeños o células y dan el liderazgo apropiado para que se realicen. Quiero darle gracias a Dios y felicitar por aquellos que facilitan también poniendo a la disposición del Señor Jesús sus casas, dándonos muestras de lo que significa también la hospitalidad cristiana. Y por supuesto, mi reconocimiento a los jóvenes y señoritas que también prestan especial atención en tan importante tarea, el de escudriñar la Escritura. Felicito en una manera muy particular a los jóvenes de Campamento de Dios y a nuestros hermanos que tan acertadamente dan liderazgo a este hermoso grupo que han denominado Aliento de Vida. Gracias por la convocación que ustedes han hecho también a otras iglesias de la ciudad de Oaxaca para estimular a la juventud cristiana al estudio de la palabra de Dios mediante ese certamen bíblico donde estuvieron estudiando las epístolas pastorales. Todo lo anteriormente mencionado, mis amados hermanos, es solo una muestra, de la visión del liderazgo de esta nuestra iglesia, que tiene la convicción de la importancia de la palabra en la vida de todo cristiano. Este es el título y el tema de nuestra meditación en esta mañana. Y queremos iniciar, mis amados hermanos, con una pregunta. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es significativo? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué es trascendental el estudio de la palabra en la vida del cristiano? La respuesta a nuestra primera pregunta la encontramos cuando observamos los resultados de las encuestas recientemente hechas a la población en relación a la crisis que está viviendo nuestra ciudad. Una encuesta, mis amados hermanos, que fue publicada solamente el día de ayer, en donde habla de la crisis educativa que enfrenta nuestro país, nuestro querido México.
El día de ayer, un periódico nacional publicó los resultados de una encuesta que refleja la opinión, es la opinión de nuestra sociedad. Y sin entrar en detalle, porque eso no es lo que nos ocupa, solo quiero mencionar los resultados a la pregunta número 3 de esa encuesta, que dice: ¿quiénes son los responsables de la crisis educativa que enfrenta actualmente el país? Las respuestas de quienes participaron arrojan los siguientes resultados. De todas las personas que encuestaron, 15 de ellos dicen que los responsables son los maestros. 348 personas encuestadas dicen que los responsables de la crisis educativa que estamos viviendo es el gobierno federal. 68 personas han exteriorizado su opinión diciendo que es el sindicato de maestros. 101 personas que participaron en la encuesta dicen que los responsables de la crisis de la educación en nuestro país es responsabilidad de los gobiernos estatales. 101 personas opinan eso. Y 21 más, para terminar en la encuesta, dice que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 21. Sin pretender decirle a usted quién tiene la razón, o si estoy de acuerdo con estos resultados, lo que sí deseo afirmarle es que esta encuesta muestra un gran vacío en esta percepción. Porque la Biblia nos da a nosotros los creyentes la respuesta. Los responsables de la crisis educativa que enfrenta actualmente el país, tristemente tenemos que reconocer que es de nosotros la iglesia. Que nosotros los cristianos somos los responsables de la crisis educativa que está viviendo nuestro país. El título mismo de nuestra reflexión dice la importancia de la palabra en la vida del cristiano. Esta palabra importancia, yo quiero subrayarla y quiero decirle en esta mañana que el diccionario simple y sencillamente dice que su significado es cualidad, que importancia es cualidad que hace a una persona o cosa tener una influencia, valor, magnitud o interés superior a los demás. En la segunda acepción dice que es una categoría o influencia social de una persona. Si nosotros reflexionamos entonces en el significado de la palabra importancia, aquí surge una pregunta. Y si importancia es influencia, entonces, mis amados hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿cuál ha sido entonces la influencia de la Iglesia de Cristo en esta comunidad que se debate en tantos males sociales que padece? Por ello es importante y trascendental el estudio de la palabra de Dios para que el cristiano pueda ser esa poderosa influencia en la sociedad. ¿Quién es responsable por la crisis de la educación? Algunos opinan que son los maestros, otros que los sindicatos, la coordinadora, el Estado, el gobierno federal. Cada quien tiene una diferente opinión. Sin embargo, quiero decirle que no es el maestro el que forma. El maestro solo comparte conocimiento. Es en el seno del hogar, la primera institución divina establecida por Dios, el hogar, la familia, donde el padre ha de ser obediente a Dios y hacer lo que el Señor de la iglesia manda. Me dio mucho gusto que la hermana Aide pidiera que pasara un varón
Y no hacemos acepción de personas y no menospreciamos, y son tan valioso el ministerio de las hermanas en la iglesia. Y por supuesto, yo personalmente puedo decir la gran bendición que la mujer que Dios me ha dado como esposa ha sido en el desarrollo y en la formación de los hijos que Dios nos ha concedido. Pero qué gran responsabilidad del varón, que ha sido establecido por Dios como cabeza en la familia. Y es al varón entonces, el Señor de la iglesia le manda y le dice, estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras, es la importancia de la palabra en la vida del cristiano. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que Dios está mandando o demandando de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante, significativo, valioso, trascendental el estudio de la palabra en la vida del cristiano. El maestro comparte conocimiento, pero el padre desde su ministerio en el hogar forma carácter, desarrolla en sus hijos el respeto, les inculca la honradez, la integridad, la rectitud, la lealtad y toda otra virtud, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿De quién es la responsabilidad de la crisis educativa? Hagamos una encuesta a la luz de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo tendrá que convencernos y redarguirnos. Es nuestra. Porque no hemos sido lo suficiente capaces, amados hermanos, a través de nuestro servicio al Señor, de nuestras vidas transformadas, de nuestras vidas regeneradas, ser una influencia en esta sociedad. Que Dios nos ayude. Por eso es tan importante la palabra en la vida de todo cristiano, para que éste llegue a ser la sal y la luz en este mundo, en este país, en esta ciudad. No se ponga tan serio, hermano. Le voy a contar un chiste ahorita. Yo no puedo imaginarme cómo iría Jonás camino de 3 días predicando al pueblo y para que le pusieran atención contándole chistes al pueblo. Cuando Dios lo mandó a decirle, ve y predica, que se arrepientan. Para que te pongan atención, dijo Jonás, ahí les va un chiste. Tenemos que entender, hermanos, nuestra gran responsabilidad. Y créalo, esto no es un asunto de juego. Estamos en medio de una guerra espiritual. Hay problemas aquí y hay brotes de violencia en todas partes del mundo. Estábamos allá en San Antonio cuando aquel día salió en las noticias de la matanza que sucedió allá en Orlando. Un reconocido líder, director, presidente de uno de nuestros seminarios bautistas, dijo él, no importa el estilo de vida que la gente esté llevando, tenemos que dolernos con las familias que sufrieron esas pérdidas. Porque la orden del Señor Jesús es llorar con los que lloran.
No dice que lloremos con los que lloran si son nuestros amigos. No dice que lloremos con los que lloran si son personas que piensan igual que nosotros. Simple y sencillamente hay dolor. Y a usted y a mí nos tiene que pesar. Cuando nosotros nos identificamos con el que sufre, estaremos honrando al Señor Jesucristo, respondiendo a ese llamado que nos hace. ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió con aquel siervo de Dios a quien él quiso utilizar en tiempos críticos? Nehemías. Dice la Escritura que cuando él escuchó de sus hermanos cómo estaba la ciudad, dice, me senté y lloré y oré e hice duelo. Esta ciudad, este país, este mundo no va a cambiar hasta que usted y yo nos quebrantemos delante de Dios y sintamos verdadera y realmente dolor por lo que los otros están pasando. ¿De quién es la responsabilidad? Los que tienen un corazón quebrantado. Eso dice Dios en su palabra. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No está hablando de los que no conocen a Dios. Dice que la responsabilidad es del pueblo de Dios. Se humillare. Y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nadie más puede traer sanidad a nuestra sociedad que usted y yo, con un corazón quebrantado, para que Dios lo utilice en la manera sobrenatural y poderosa como Él suele hacerlo, porque al corazón contrito y humillado Él jamás lo desechará. ¿Qué cosas importantes necesitamos realizar para cultivar el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual? En primer lugar, mis amados hermanos, entonces pasar tiempo en la lectura. Pasar tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Esto es lo que marca, esto es lo que hace la diferencia en el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual y por supuesto de la iglesia, no solamente en el presente, sino también en tiempo futuro, en nuestro futuro, lo que viene por delante. El Señor le dijo a aquel gran siervo, en la ocasión en la que lo llamó para introducir al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esta palabra que es importante en la vida de todo cristiano, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque aquí se trata no solamente de conocer la palabra, sino de vivir la palabra. Vivir la palabra. Para que guardes, eso es vivirla, para que guardes conforme a todo y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces, es hasta entonces, no es antes. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere usted que todas las cosas le vayan bien? No esté esperando que solamente con que el hermano, el líder de la iglesia, el pastor, estén orando para que las cosas a usted le salgan bien. Dios aquí en su palabra dice que usted necesita dedicarse al estudio de la palabra de Dios, a reflexionar en ella y a vivirla, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Así es de que, mis amados hermanos, reflexione, escudriñe, examine, estudie siempre el libro de la ley y medite en él de día y de noche. Cumpla con cuidado todo lo que en él está escrito. Así usted prosperará y tendrá éxito. Deje de estar escuchando a aquellos que dicen que usted va a prosperar si usted les manda sus ofrendas. Usted va a prosperar cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, cuando le busca diligentemente, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. No es abrir la palabra y a ver qué dice, es con ese deseo, con esa necesidad, con esa urgencia, porque solo ella satisface la sed de nuestra alma. Pero tenemos que buscarlo en esa actitud, amados hermanos, desesperadamente. Es necesario recordar entonces que cuando pasamos tiempo en la lectura y estudio de la palabra de Dios, estamos dando lugar y estamos dando espacio en nuestra vida para que el Espíritu Santo lleve a cabo en nosotros su obra bendita, su obra transformadora. Es el Espíritu Santo que obra a través de su palabra. ¿Quiere usted que todas las cosas le vayan bien? El Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos que conocer la palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra de Dios, porque ella es la que transforma, porque ella es la que trae vida. El resultado de hacer esto, mis amados hermanos, no solo impactará nuestras vidas personalmente, pero también la vida de aquellos que amamos. Dice el Señor en su palabra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21, por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Quiere usted que terminen los bloqueos? Venía yo por carretera, me encontré con dos. No sabe lo que sentí como a las 10:30 de la noche encontrarme con unos encapuchados. Bueno, después del encuentro que tuve con ellos, me dijeron, disculpe señor, disculpe las molestias. Y yo me quedé sorprendido, hasta disculpas me pidieron. Dice un hermano, es que estábamos orando por usted y ellos no sabían con quién estaban tratando. Pero mis amados hermanos, ¿quiere usted? La palabra de Dios es muy clara. Dice que Dios juró darle a sus padres, a los padres que les había de dar, como los días de los cielos, sobre la tierra. ¿Quiere usted que se hagan a un lado esos bloqueos y todas esas cosas? ¿Quiere vivir aquí en la tierra, días como los que viviremos allá en el cielo? ¿Cuántos quisieran eso, hermanos? ¿O cuántos están disfrutando los bloqueos? ¿Queremos eso? Claro que queremos eso. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Dios en su palabra dice, Dios en su palabra muy claramente dice que esos días negros, esos días oscuros, esos días difíciles pueden ser transformados, pero solamente nosotros podemos hacerlo. Lo dice muy claramente. Enséñale a tus hijos, hablando de ellas. La palabra de Dios es tan importante en la vida de todo creyente, mis amados hermanos. Cuando nosotros la guardamos, la atesoramos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, cuando la vivimos, entonces podremos vivir días como los que viviremos ahí en el cielo, aquí en la tierra. Ya no habrá falta de gasolina, no habrá plantones, ni más tristeza, ni más dolor. Todas las primeras cosas ya habrán pasado.
Pero es responsabilidad nuestra, mis amados hermanos. Eso dice, dice que fue algo que juró, Dios lo juró. Dice a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Así es de que, mis amados hermanos, cuando nosotros nos involucramos en el estudio, la reflexión de la palabra de Dios, impacta la vida nuestra, la de nuestros hijos, pero también en la sociedad. También impactará la vida de aquellos que nos rodean. Seremos usados por Él para actuar como agentes de cambio a favor de la obra del reino de Dios. Miren, amados hermanos, Dios es tan fiel. Dios es poderoso. Y Él nos reta al decirnos que nos llevará a impactar naciones y a conquistar territorios. ¿Usted cree que nosotros lo podremos hacer? Este pequeño ejército, yo sí lo creo. El día que yo no crea que la palabra de Dios es verdad, me dedico a otra cosa. La palabra de Dios es verdad. Desde el principio al final, es inspirada por Dios toda la Escritura y es útil. Por eso es tan importante que nosotros los creyentes, amados hermanos, nos nutramos de ella. Va a impactar entonces la vida de los demás. Seremos usados para actuar como agentes de cambio a favor de la obra del reino de Dios. Dios es tan fiel, Dios es poderoso, que nos reta diciendo: si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar, oiga, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, para vuestro territorio. Cuando nos estaba guiando en el canto, hermana, que hablaba precisamente de eso, vino a mi mente, y aquí se lo dejo. En cada ocasión no falta que grupo esté ahí en el centro histórico, ¿no? No importa cuál sea, pero va a haber uno. ¿Sí? Usted los ha visto, ¿no? No creo que nada más yo. Van y ponen sus tiendas y ahí, y ponen sus pancartas. ¿Y por qué nosotros no pisamos esa tierra? Y vamos y nos paramos ahí y ponemos nuestras pancartas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una reunión de oración allí, precisamente? Diciendo lo que Dios en su palabra dice, adorándole con cantos como estos, y diciéndole: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Señor, toma control de esta situación. Nosotros no somos partidarios de nadie, pero solamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está sentado en su trono de gloria, rige y controla absolutamente todo el universo. Y en su nombre nosotros podemos marchar por la paz, pedir por la seguridad de las familias, dolernos porque me dolió, hermanos, me dolió cuando supe que habían matado a varias personas. No importa si ellos andaban haciendo bien o andaban haciendo mal, a mí no me importa eso. A mí me importa que conozcan al Señor Jesucristo. Y si no le conocían, se fueron sin conocerle. Y les espera una eternidad en el infierno, usted y yo lo sabemos. Y esas cosas tienen que dolernos. Y la situación tiene que cambiar. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios en la vida de todo cristiano. ¿Usted cree que Dios nos pueda dar ese territorio? Que sea un lugar de adoración en lugar de queja. Que sea un lugar de exaltación. Todo esto será posible y mucho más si le damos importancia a la palabra de Dios.
Pasar tiempo en la lectura y el estudio de la palabra de Dios nos ayudará a cultivar el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual, ocasionando que nos acerquemos y le conozcamos más a Él y conocer el propósito que Él tiene para con todos nosotros. En el corazón de Dios existe un gran deseo para todos y es el siguiente. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Termino, hermanos. ¿Por qué es tan importante, significativo, valioso, trascendental el estudio de la palabra en la vida del cristiano? Porque hace sabios a los que se guían por ella. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque ella es la lumbrera de nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, ¿por qué es importante? Porque tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué es tan importante? Porque hace recto y limpio a los hombres. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué es importante? Porque hace rectos y limpios a los hombres, porque hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es tan importante? Porque es significativo, valioso, trascendental el estudio de la palabra en la vida del cristiano, porque hace dichosos a los que le reciben y la practican. Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué es tan importante, mis amados hermanos? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada aguda de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es importante? Si todavía no estamos completamente convencidos, mis amados hermanos, porque es la palabra de Dios la que nos conduce hacia el bien. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, es dichoso, es bendecido en gran extremo. Finalmente, ¿por qué es tan importante, significativo, valioso, trascendental el estudio de la palabra en la vida del cristiano? Porque la palabra de Dios salva. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Conclusión. La Biblia es el libro más vendido y más traducido del mundo. La verdad que encierra allí es la misma voz de Dios. A través de la historia de la humanidad, muchos emperadores, muchos líderes han querido destruirla, pero no han podido. Y jamás nadie lo podrá hacer, porque la palabra de Dios es eterna. Nuestro deber como cristianos es estudiarla, practicarla y enseñarla, pues ella nos libera de muchos peligros, nos acerca a Dios, y podemos también hacer que otros lleguen a sus pies también. Jamás se debe dar más importancia en la vida cristiana a otra cosa diferente que no sea el estudio de la Biblia, ya que si queremos hacer la voluntad de Dios, allí está la fuente del conocimiento.
No corra usted a escuchar todo lo que dicen por todos lados. Abundan hoy en día en su televisor, a través del internet, reflexiones, predicaciones, enseñanzas. No corra usted a escuchar todo lo que todos dicen por todos lados. Estudie la palabra de Dios y su fe crecerá, su vida cambiará y tendrá un arma constante para luchar y salir victorioso de los ataques del enemigo y de la tentación. Espero que esta palabra haya quedado en su corazón. Bendiciones. Padre, gracias te damos por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y danos el poder de tu Espíritu Santo para vivirla. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces no hemos sido la influencia en esta sociedad que debiéramos ser. Pero nos abrigamos en esta hora a tu cruz y confiamos en tu gracia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.